buscamos tratar distintos temas de la actualidad palmera y no palmera que son de mucha atracción. Por supuesto, estamos pasando por una coyuntura muy especial después de unas elecciones muy movidas, de una transición que estamos viviendo en este momento del gobierno. Y por eso, para el día de hoy, hemos invitado a dos personas de la empresa FTI que desde hace algún tiempo nos han estado compartiendo unas opiniones, unos estudios, unos análisis alrededor del contexto político y en particular del rol de los empresarios, del sector privado, en muchas de las cosas que han estado sucediendo en el país. Y eso es un poco lo que traemos hoy con Jorge del Castillo, que es el Managing Director de la Unidad de Comunicaciones Estratégicas de FTI, y con Andrés Fernández, que es el Senior Director directamente a cargo de todo el tema de asuntos públicos, que son todos estos temas de los que estamos hablando. Y como ustedes pueden ver, la idea de hoy básicamente es hablar pues, de precisamente el rol de los empresarios en ese nuevo contexto político. No es tanto hablar de política y de los partidos y del presidente electo, sino un poco de una vista un poco más amplia de unos documentos que muchos de ustedes de pronto pudieron ver, también de la autoría de FTI, de este equipo que nos acompaña hoy. El título es bastante atractivo, dice cuando los vientos cambian, las velas se ajustan. Ese ha sido muy sugestivo. Y la idea es que tengamos un poco esa conversación alrededor de esos temas el día de hoy. Como ustedes pueden ver, con la mayoría de las ocasiones, hoy nos acompaña también Nicolás Pérez, nuestro presidente ejecutivo, y pues ya están conectados Jorge y Andrés también. Así que quisiera darle la palabra a Nicolás para que pues, nos dé la bienvenida también, seguramente algunas palabras adicionales a lo que yo he mencionado, y luego le damos el piso a Jorge y Andrés para que nos compartan un poco esas ideas que nos trajeron para el día de hoy. Nicolás, Jorge y Andrés, muy buenas tardes. Gracias, Juan Fernando. Muy buenas tardes para todos los que nos acompañan hoy en esta nueva versión de las Tertulias Palmeras. Bienvenidos, Jorge y Andrés, a este espacio en el que buscamos siempre traer temas que, si bien no son técnicamente palmeros, sí tienen mucha injerencia en el entorno en el cual se desarrolla el negocio palmero, que nos ayudan a ampliar un poquito el horizonte y entender en qué contexto nos estamos moviendo más allá de los temas, digamos, estrictamente de nuestro negocio y de nuestra industria. Y hoy, como decía Juan Fernando, claramente tal vez el tema más relevante y el cambio más significativo en el entorno viene de la mano de la transición política que está haciendo el país con el resultado de las elecciones presidenciales. Incluso yo sumaría, y no sé si estén de acuerdo Andrés y Jorge, con las elecciones en el Congreso de la República también, que cambiaron mucho el panorama político de nuestro país y que empieza ya formalmente la transición hacia el nuevo gobierno y pasado mañana la instalación del nuevo Congreso de la República. Y pues para nosotros es muy importante que expertos como Jorge y Andrés, que han venido analizando las implicaciones que esto va a tener tanto para los empresarios como un poco para el clima de negocios, pues nos compartan esa visión y nos ayuden a entender mejor cómo el sector palmero, la federación y cada uno de los productores debe entender esos cambios y prepararse para esos cambios. Así que valoramos mucho la presencia de ellos dos el día de hoy. Efectivamente, hemos leído con mucho interés los documentos que produjeron en distintos momentos de este proceso y la idea es que nos compartan un poquito esas impresiones. Así que Jorge, Andrés, nuevamente bienvenidos y gracias por su tiempo. Les dejamos aquí el piso palmero, que está muy interesado en oír sus opiniones. Bueno, muy buenas tardes, Nicolás. Gracias, Nicolás. Juan Fernando, y también gracias a Tatiana, que también nos ayudó aquí a coordinar este espacio. Bien lo dicen ustedes, estamos en un momento de pareciera certidumbre, pero es más la incertidumbre y son más las preguntas que las respuestas que eventualmente pudiéramos compartir, y creo que precisamente el llamado es a estar muy atento, a tener los ojos muy abiertos, los oídos muy abiertos, para saber exactamente cómo navegar aguas complicadas, precisamente por la relevancia de los cambios que están anunciados. Que valga decir, una cosa es mucha cosa anunciada y otra cosa es lo que realmente termine materializándose.
y por eso toca estar en la jugada. Y cuando hablábamos cuando los vientos cambian hay que ajustar las velas, es precisamente el entender cómo tiene que adaptarse una organización a un momento de cambio político tan de fondo como el que seguramente va a vivir el país, pero hay que entender los distintos movimientos, hay que entender los diferentes intereses, hay que entender que también no es un contexto netamente colombiano, tiene un alcance regional y tenemos una situación también global que complejiza precisamente ese escenario. Me acompaña también Andrés Fernández, quien en buena parte también ha sido la cabeza y productor de esos materiales que ustedes han visto. Y creo que la mejor manera de llevar esta conversación es precisamente con el documento que preparamos nosotros a la luz del resultado de elecciones. No lo voy a proyectar, creo que es más amable si lo vamos conversando, pero creo que hay como 4 grandes elementos que son la hoja de ruta si uno se abstrae por un minutico de todas las reformas anunciadas. Si uno dijera los 4 temas estructurales en lo que se refiere al anunciado gobierno de Gustavo Petro es justicia social, paz, cambio climático y protección del ambiente y descarbonización de la economía. Esos son los 4 grandes titulares y sobre esa base es que se van a mover muchos de los asuntos que afectan directamente al empresariado y a la sociedad. Valga decir que si uno lo lleva a políticas ESG o ASG, como las quieren llamar, es un cambio en la relevancia. Es decir, ya no esto es un tema en donde la discusión sea netamente económica, sino en donde lo social y lo ambiental van a adquirir un peso particular. Eso pues amarrado también a temas que están andando, llámese los acuerdos del proceso de paz, llámese la transición de una economía extractiva a una economía productiva, llámese el desarrollo agropecuario, que uno diría, pues ahí hay unas oportunidades maravillosas para ustedes, pero hay que entender también otros elementos de contexto que pueden complejizar, tema de turismo, tema de posicionamiento país, etcétera. El presidente electo fue muy claro en decir que no solamente quiere que seamos líderes en una transformación local, sino líderes regionales. Eso hace pensar y los contactos que hubo en su momento con Chile, con Argentina, con Perú, digamos, ahí hay una cohesión y los avales obtenidos desde Pepe Mujica hasta también de Lula en Brasil también es una señal y pareciera que Petro en serio quiere tomar las banderas de la región, quiere tomar las banderas de un liderazgo ampliado. Entonces, en ese orden de ideas y para ir entrando en pedazos poco a poco y leyendo esa forma o debida actuación que deberían tener los empresarios de cara a lo que se viene, pues vamos a ir conversando pedazo por pedazo. Creo que un primer tema que ya está empezando a tomar más forma es el de Congreso, donde ya en un momento, y creo que con algunos de ustedes alcanzamos a conversar, que se decía que el 65% del Congreso se calificaba como centro derecha, pero al perder Federico y al quedar Hernández, se desconfiguró eso porque pues ya empezaba a hacerse el cuestionamiento de quién va a ser la oposición. Y cuando ya se materializó el Congreso y el presidente electo hace un llamado a la cohesión y hace un llamado a que todos estemos jalando para el mismo lado, y ve uno lo que está sucediendo con afiliaciones de los distintos partidos que se declaran de gobierno, o por lo menos en coalición con gobierno, pues el término no es menor al poderse afirmar que tiene una aplanadora en el Congreso. Eso le daría luz verde para muchas de sus iniciativas y era un primer canal que estaba en cuestionamiento de si eventualmente llegaba y el presidente electo declaraba una emergencia económica o si encontraba en el Congreso el mecanismo para llevar a cabo sus transformaciones. Y al parecer encontró eco en esas coaliciones, encontró eco en que le dicen, listo, perfecto, sí, vamos a trabajar de la mano con usted. Son pocos los que se han declarado, son más personas las que se han declarado en oposición que partidos en oposición. Lo máximo que se declaran es en neutralidad y no necesariamente ser de gobierno. Y eso, pues, valga decir, uno dice, suena muy bonito. Y perdónenme también las comparaciones con en su momento cuando Juan Manuel Santos también trató de hacer una gran coalición nacional y es muy peligroso tratar de quedar bien con todo el mundo. Entonces ahí hay un primer riesgo que van a enfrentar desde el Congreso y es, ok, y aquí, pues, perdón, creo que estoy hablando con personas que conocen algo del tema y es que las relaciones con Congreso son transaccionales. No es solamente una actitud de conocimiento, sino también es, ok,
yo propongo esta ley, tú propones y entonces, ¿cómo coordinamos? Alguien podría decir, no, y eso también falta meterle un componente llamado mermelada. Y uno diría, pues es que para este gobierno el problema es que no hay plata, no hay mermelada. Entonces, ¿cómo van a lograr hacer esa transacción de acuerdos para proyectos de ley o iniciativas de gobierno? No está tan claro. No está tan claro tampoco quién va a hacer oposición, quién va a levantar la mano a decir no estoy de acuerdo y declarar postura contraria frente a las primeras reformas que están anunciadas, que son tributaria, agraria. Parece que pues mucho la de salud y la pensional y la laboral quedaron para un segundo momento, y eso que la ministra de Salud designada también se lanzó al agua diciendo que la presentaba este año. Entonces hay muchas cosas que uno dice, ok, ya sabemos que es un Congreso que no tiene una posición de oposición declarada, entonces eso es un primer primer nivel. Segundo, que hay que esperar a ver cómo termina de consolidarse. Tercero, ya estamos ya hay cabezas de comisión asignadas, ya está, comillas, nombrado a dedo también el presidente del Senado, gústele a quien le guste, pero pues digamos, es una ficha que sin lugar a dudas va a pesar ahí, y eso, pues el que está en esa silla pone la agenda, y quien pone la agenda pues también termina definiendo la hoja de ruta que va a llevar a cabo o que va a seguir el país para poder cumplir los proyectos que plantea el gobierno o que plantean los mismos congresistas. Temas también importantes a tener en cuenta en un escenario de gobernabilidad están los grupos económicos. ¿Qué pasa? Y yo creo que ya ustedes han visto distintas reacciones. Me llamó particularmente la atención lo que pasó con Luis Carlos Sarmiento la semana antepasada, en donde fue categórico en una afirmación y más o menos todo el mundo salió a señalarlo. De hecho, creo que han hecho un poco de bullying en redes sociales con ciertas afirmaciones de falsa modestia o falsa humildad por parte del empresario. Pero si ustedes se dan cuenta, pasamos de un escenario de no discusión frontal, porque se utilizaban precisamente los gremios para plantear la conversación. Al final del documento del ajuste de cuando los vientos cambian hay que ajustar las velas, presentábamos precisamente un informe de quiénes son los que estaban participando en la conversación. Parte de lo que pasó socialmente en Colombia es que la academia, los medios y otros escenarios de participación en temas políticos, ojo, esto no es de posturas de campaña, sino simplemente de participación en las discusiones políticas, pues han sido tomados poco a poco por la izquierda. El único escenario que es de derecha, llamémoslo, es el empresarial como tal, pero el empresarial se escuda en los gremios o se escuda en las asociaciones como única voz, y no necesariamente generaban una fortaleza de presencia en la conversación. Por lo tanto, la conversación sobre la cosa política, sobre los temas que son de interés para todo el país, se convirtieron en simplemente conversación de unos pocos, y que tenían una representatividad en el gremio X, en la asociación X, Y o Z. Y ahí es donde viene una primera pregunta de qué tanta responsabilidad y qué tanto rol tiene que tener el empresario con su propia voz, sin demeritar o sin dejar de lado la voz sectorial. Entonces, ese rol de las empresas empieza a cambiar. Y cuando empieza a haber unas señales de reforma tributaria, en donde se habla de particularmente gravar más a una masa crítica, tener cuidado de no afectar el empresariado, pero al mismo tiempo una transformación energética, pues uno dice, venga, si por un lado está la plata y por el otro está la necesidad de ampliar la base, hubo algo que no entendimos con relación a lo que pasó en mayo del año pasado. O sea, por 25 billones de pesos en una reforma tributaria casi incendia en el país, y ahora por una reforma de 50, 75 lo están aplaudiendo. Hay algo que no terminamos de entender. Y viene una pregunta que alguien hacía a fondo, es, ¿será que hay un sentimiento antiempresarial precisamente por un abandono o olvido por parte del sector empresarial de cara a la sociedad en materia de temas sociales y temas ambientales? Es una pregunta que es válida. Y particularmente en una región del país con quienes hemos trabajado muy de cerca, que es el Valle, sí existe un gap, un vacío muy grande entre precisamente esa gobernabilidad empresarial, entre esa actitud del empresariado y las necesidades sociales que eran absolutamente latentes a flor de piel y que terminaron estallando en un momento de coyuntura. Entonces, desde el punto de vista de las empresas, pues estaban en campaña silenciosas, ya viene el presidente. Entonces ahora la pregunta, y con sinceridad, esta conversación que tuvimos con Nicolás, si uno antes decía que tenía amigos con el petrismo o con
con el pacto histórico le levantaban a uno la ceja. Ahora cambiaron las cartas y todo el mundo es, venga, ¿quién tiene a alguien que le hable al oído a Petro o a alguno de sus ministros? ¿No? Que valga decir también, es un momento en donde pasamos de un gobierno que procuró tener personas técnicas en el gobierno a tener personas políticas en el gobierno. Hay algunos incluso con un tono que ni siquiera antes de técnicos, sino de activistas. Y el lenguaje y la forma como se expresan con relación a las reformas planteadas es más un tema de transformación de fondo, pero sin explicar con claridad un cómo y hacia dónde va el proceso. Desde el punto de vista internacional, aquí, mal que bien, y por el presidente electo tiene esa intención de poner a Colombia como un punto de referencia. Tiene la curva de aprendizaje de otros países y de los errores que cometieron otros gobiernos en materia de hacer reformas económicas o sociales. Tenemos en una presencia activa de organismos multilaterales, ONGs, que están atentos a lo que está pasando. Veníamos con una calificación positiva, la perdimos, eso hace que nuevamente estemos concentrados o que seamos objeto de análisis y discusión permanente. Lo digo simplemente a manera de referencia a FTI, que Colombia fue objeto de discusión en una conversación global de Senior Managing Directors, haciendo la pregunta de si esto es el culmen de un proceso de transformación regional o si simplemente es un capítulo con unas expresiones locales. Y la inquietud inmediatamente se está trasladando a Brasil, en donde pues pareciera que el presidente Lula va a tener o tiene grandes posibilidades. ¿Qué pasa? A la luz de estar en un proceso de reactivación, a la luz de estar en un proceso inflacionario, a la luz de tener unas señales de recesión internacional, pues también vemos que los organismos internacionales están muy atentos a lo que pueda pasar económicamente, llámese Banco Mundial, Fondo Monetario o BID, pero sobre todo a la luz de la victoria de lo que representa el gobierno o la llegada de Gustavo Petro al poder, las organizaciones que tienen que ver con procesos de paz, derechos humanos, van a tener un rol muy importante, van a tener una figuración, van a incluso a recuperar una voz que hasta cierto punto consideraban que habían perdido de alguna manera con los anteriores gobiernos. Ya estamos viendo incluso esa renegociación, esa ni siquiera de renegociar, sino de ajustar o dar una revisada profunda a ciertos tratados de libre comercio. Eso también significa que nos van a mirar con otra perspectiva, con otra lógica. Algo que llama mucho la atención es el comportamiento de líderes de opinión y de medios de comunicación, en donde pasamos de un escenario de la hostilidad, pues, en su máxima expresión, en una polarización impresionante. Estamos en una, llamémoslo luna de miel, que creo que será evidente hasta el 7 de agosto, que creemos va a ser evidente hasta el 7 de agosto, y ahí en adelante ya vamos a empezar a encontrar las punticas o los sinsabores de esta nueva relación ya con el gobierno de propiedad. No sé si lo recibieron, si no se los compartimos ahora, ya están los documentos elaborados de los procesos de transición en los distintos sectores, y pues tocará leerlos con detenimiento. Pero los líderes de opinión pasaron de un radicalismo y unas posturas casi que viscerales a una construcción de país, a coalición, incluso no voy a decir nombres, pero ciertos columnistas a los que uno les identificaba la bilis en la conversación, hablan de los grandes aciertos del candidato, del presidente electo Petro, de los primeros grandes aciertos en materia de coalición, en los grandes acuerdos que ha logrado y las concertaciones que ha logrado, que volvemos a decir, ojo pilas, estamos en periodo de luna de miel. Hay gente que me dice, oiga, esas reacciones de la ministra de Medio Ambiente negando el fracking versus las afirmaciones del ministro de Hacienda diciendo, no, calma y control, que sí toca valorar bien la consideración de hacer procesos extractivos. Pues hombre, dan casi una señal como si todavía estuvieran en campaña, como si estuvieran justificando el por qué tienen que estar en la posición de gobierno que van a estar a partir del 7 de agosto. Es el 7 de agosto, cuando ya estén las comisiones, cuando esté el gobierno en pleno. Fíjense que arrancamos con un ímpetu gigantesco por la necesidad de saber dos grandes ministerios, el de Cancillería y el de Ministerio de Hacienda. ¿Para qué? Para calmar las aguas. Después fue Salud, después Artes, Cultura, perdón. El nombramiento del embajador en los Estados Unidos también fue algo que tuvo un recibo, llamémoslo, sorpresivo, y se calmaron las aguas. No sé si es por consecuencia de los cafés en Italia con expresidentes de la República o qué, pero pues claramente hay más conversaciones que están andando, una inquietud gigantesca por saber quién va a ser el ministro de Minas.
porque de ese depende buena parte todo este proceso de descarbonización de la economía y entender exactamente qué significa eso, cómo va a ser eso. Recordemos la transición en la narrativa de negación rotunda y suspensión absoluta de todo lo que fuera extractivo, incluida la minería. Después fueron matizando el lenguaje y después ya en el cierre de campaña, incluso el presidente mencionándole a los carboneros en Boyacá que les iba a comprar la producción para que no se cayera la economía de ciertos municipios. Entonces, hay una cantidad de cosas que todavía falta que se ajusten, que se afinen, y por eso toca ser muy observadores y entender realmente qué es lo que es oficial, con una invitación a que algo que vemos, y lo ven ustedes en escenarios formales, informales, incluso familiares, en decir, oiga, es que dijeron que van a hacer tal cosa en la reforma, van a hacer tal otra. Esa bulla hace parte de la incertidumbre del momento, y creo que lo que hay que apegarse en esto sí a la información oficial, a lo que queda, comillas, en piedra, bien sea porque se pronunció una ministra, porque se pronunció un ministro, porque hay en su momento cuando salga un decreto. En este momento todo lo que se diga, lo que va a pasar es especulación. Son intenciones. Algunos hablan con el deseo, otros hablan con el miedo. Entonces hay que tener mucho cuidado en ese sentido. Los sectores sociales, y es algo que pues a ustedes les interesa y les preocupa mucho, porque es precisamente una cantidad de fuerzas vivas, y cuando uno mira el mapa de donde obtuvo las mayores votaciones el presidente Petro, pues mira la costa norte y la región pacífica, pero ve que pues ahí hubo unas fuerzas sociales muy importantes como las universidades públicas, la primera línea, todos los entornos sindicales, en donde hubo un voto muy significativo y es un voto que además está esperando que rápidamente se vean esas transformaciones. Ejemplo que tenemos reciente identificado y es que en el Putumayo más o menos están haciendo suspenda fumigación ya cuando ni siquiera ha llegado el gobierno. Y el gobierno actual dice que se mantiene en la posición de fumigación. Pero los que votaron están esperando rápidamente y en términos políticos mangos bajitos. El presidente Petro va a tener que dar resultados en un muy corto plazo. Esos sectores sociales que lo pusieron al poder son los primeros que van a pasar la factura y van a decir, bueno, entonces, ¿dónde están las medidas que usted prometió? ¿Dónde están los cambios que usted prometió? Y sin lugar a dudas vamos a ver algún tipo de transformaciones inmediatas, sobre todo en lo que tiene que ver con medio ambiente y lo que tiene que ver con temas sociales. Reformas laboral, temas educativos, pues pueden tomar un poco más de tiempo, pero en el corto plazo, sin lugar a dudas, va a haber ciertas señales o ciertas medidas que incluso pueden ser de poco agrado de la derecha, pero que van a ser absolutamente populares precisamente para contener esa demanda de resultados por esa votación alta que logró obtener el candidato Petro, que lo convirtió en presidente. Entonces, por ejemplo, a manera de anécdota, FECODE ya ha levantado la mano diciendo, venga, no nos han dado la participación en la conversación de nuevos cargos en gobierno. Entonces, esa ya es una primera señal de presión que va a recibir el presidente Petro por parte de quienes lo pusieron en el poder. Los entes de control y las cortes. Ahí viene, pues, hay varias discusiones sobre la mesa, pero creo que la más importante es la fortaleza que tiene la Corte Constitucional para ciertas medidas que eventualmente generaban temor por parte de la ciudadanía. En ese sentido, tenemos 2 años más de procurador, tenemos 2 años más de fiscal, tenemos, con lo que pasó la semana pasada, creo que todos lo vieron con la junta directiva de Ecopetrol, el gobierno saliente está tratando de dejar la mayor cantidad de fichas organizadas, e incluso hasta con jugadas o movidas de cargos públicos que a cualquier desprevenido, cualquier persona que no conozca la realidad colombiana le generan cuestionamientos. Entonces, hay un escenario bizarro o agridulce de estabilidad en entes de control y de cortes. Por un lado, hay para señales como de 2 años más de tranquilidad, pero también hay unos cuestionamientos de presiones debidas o indebidas para lograr ciertos cambios. Aquí hay que estar atentos fundamentalmente a la política fiscal y monetaria, todo el tema de la reforma tributaria, pues va a ser la gran conversación, sin lugar a dudas. Estaban diciendo incluso que le iban a presentar el mismo 7 de agosto, vamos a ver si eso es así. Los temas sindicales, sin duda van a recuperar fuerza, van a recuperar participación, van a recuperar la voz que perdieron en los últimos años por distintas razones, entonces van a tomar más fuerza esa defensa de los derechos laborales.
temas de política industrial en el sentido del pacto por el trabajo y las iniciativas de empleo garantizado que ofreció el candidato, hoy presidente. Entonces hay que ver eso cómo se materializa. Muchos dicen que eso se va a terminar traduciendo en una mayor burocracia porque el Estado tiene que ser el garante o quien brinde las garantías de mayor empleo en la sociedad. Entonces hay un temor también en ese ejercicio de descentralización y ampliación de la base de presencia del Estado en otros frentes, y eso incluye la creación de nuevos ministerios como el Ministerio de la Equidad. Una de las preocupaciones, uno de los temas que sabemos que está en el radar de las organizaciones, sobre todo aquellas que tienen presencia rural, es el manejo de las Fuerzas Armadas. Interesante lo que pueda pasar este miércoles en materia de discursos, pronunciamientos y demás, porque algunos incluso pues ya también hacen relevo, pero queda ese cuestionamiento. Al día siguiente de ser electo el presidente Petro, no sé si ustedes vieron una comunicación específicamente dirigida a las Fuerzas Armadas, haciéndoles saber y entender que eran entendidos como parte fundamental de la sociedad, que por lo mismo tienen derecho a un empleo, a un trabajo digno, que su familia tenga condiciones dignas, a que no tengan que estarse trasladando, que haya condiciones de seguridad, en fin, un mare magnum de ofertas y propuestas por parte del gobierno ya elegido, en el sentido de tener una postura distinta con relación al ejército. Sabemos que pues uno de los puntos fundamentales, y no se ha conversado mucho de eso, pero pues la señal del canciller es clarísima en el sentido de los diálogos con el ELN, con el cumplimiento de los acuerdos, con el desmonte del ESMAD, con la conversión de la policía a una policía más cívica y menos militar. Entonces ahí también hay temas que pueden ser importantes. Ahorita voy a hacerles su mini y por lo tanto Andrés me hace la segunda también, pero a los temas a los que hay que estar atentos, fundamentalmente el tema, lo decíamos, con la descarbonización de la economía. ¿Eso qué significa en materia de transición? Si vamos a tener gas, si no va a haber gas, si vamos a tener fracking o no fracking, si va a haber extracción minera a cielo abierto, si la vamos a fomentar, si la vamos a transformar. Esa es la gran conversación, porque todos estamos de acuerdo en que queremos llegar a un escenario de energías renovables y hay unos acuerdos internacionales que suscribió el gobierno actual, la reducción del 50%, en donde pues hay que cumplir unas metas. Ok, perfecto, está clarísimo el horizonte. ¿Cómo lo vamos a lograr? Eso es lo que no está tan claro. En materia de impuestos, pues fíjense cómo empiezan a cambiar las narrativas. Hablábamos de 4.000 personas, al día siguiente electo el presidente pasó de 4.000 a 400.000. Se habló de la base de generaciones de empleo, se habló por ahí circuló un tema también de tributar las cabezas de ganado, de tributar los celulares que tengan un plan mayor a 140.000 o 160.000 pesos. En fin, hay una cantidad de especulaciones, pero dan señales de cómo va a ser el proceso y a quién se va a grabar y que apuntan a una ampliación de la base, pero con una mayor observación y una mayor injerencia en la tributación empresarial. Eso quiere decir, venga, voy a escudriñar más y voy a mirar usted dónde tiene sus ingresos, si los está escondiendo vía fundaciones, si efectivamente la propiedad de las empresas está en una sociedad diluida en distintos socios, lo que efectivamente pertenece a una persona y que esa persona no está tributando lo que corresponde a la abundancia de riqueza que tiene. En fin, ahí hay una cantidad de factores a tener en cuenta. Entonces, ya creo que he conversado bastante y creo que lo importante en una tertulia de estas es también oír distintas voces y comentarios. Cierro con 6 recomendaciones. Una, hay que estar muy atento a cada movimiento. Esto no es de venga, miremos en 10 días qué está pasando. No, todos los días está pasando algo. Todos los días sale una información nueva. Todos los días sale algo a lo que toca prestar atención. Segundo, siendo empresarios más activos, no delegar la voz. Hay que estar en las conversaciones, hay que participar en las discusiones. Aparte de mantener el negocio, de que las cosas sigan funcionando, hay que participar en estas discusiones políticas, llámese sociales, ambientales o económicas. Hay que estar abiertos y dispuestos a la construcción de agendas colaborativas. Acá el que se cierra la banda, el que quiere proteger su pedazo sin entender qué es lo que está pasando con el otro, está jugando un juego que lo puede poner en riesgo. Aquí hay que tener la mente abierta porque hay un deseo de transformación, no se va a tener y quien está en el poder quiere materializar ese proceso de transformación. Hay que aprovechar para hacer visibles los impactos positivos.
buena parte de lo que le sucede al empresariado es que de una u otra forma no ha logrado tener una conversación activa con sus grupos de interés precisamente para hacer notorio el efecto que tiene. Creemos que parte de esa ausencia de desconocimiento sobre el empresariado radica en que el empresariado no alza la voz. En el Valle nos dimos cuenta que los protestantes decían, no, es que hay que acabar con las industrias, y es que las industrias, y cuando uno le preguntaba por cuáles industrias, no eran capaces de mencionar ni siquiera una. Simplemente había una necesidad, hay un hambre, hay una pobreza, hay una inequidad, pero no saben ni siquiera a quién se están refiriendo como empresa. Hay que desarrollar una visión real de valor compartido. Hay que tener una claridad en los territorios donde se hace presencia, en las comunidades, los ecosistemas en donde se trabaja para que se haga evidente ese rol, ese factor dinamizador que tienen las empresas, bien sea por empleo, por impuestos, por desarrollo, por políticas ambientales. Hay mil cosas que es necesario que se entienda y se articule con otros actores y no simplemente las organizaciones. Y por último, pues como les decíamos, hay que hacer un ejercicio de vida ciudadana, no permitir que nos coma el chisme, no permitir que nos coma el es que dijeron, me pareció, supe que estamos infoxicados, exceso de información, y hay que tratar de ser lo más apegado a la que realmente sucede, a la que realmente funciona para entender cómo va avanzando el proceso. De aquí a 7 de agosto, luna de miel. Los primeros 100 días es de esperarse unos mangos bajitos y vamos a empezar a entender realmente cómo va a funcionar el gobierno. Después de esos 100 días es que empiezan a materializarse una cantidad de proyectos y ya quien esté inmerso en determinado sector tiene que tener un mejor entendimiento, lectura de lo que puede pasar en su sector y que tiene que adaptarse, que tiene que hacer algunas transformaciones. A todos nos toca transformarnos. Esto no es solamente un mensaje de gobierno, esto a todos nos va a caer. Y sí es importante que tengamos esa capacidad de adaptación y de entendimiento del entorno para poder sortear estas aguas. Con eso cierro y ahora de pronto, y no sé, Nicolás o Juan, si alguno quiere moderar, o si Andrés, perdón. Jorge, tal vez sí, como añadir viendo las cosas. aquí las preguntas que han surgido mientras usted hacía su presentación, tal vez adicionar algunos puntos para animar el diálogo. Volviendo al tema de Congreso, aquí preguntaban pues que cómo veíamos la probabilidad de éxito de la agenda de Petro en el Congreso. Pues sin duda su perspectiva es más positiva en este momento. Ahora, de los 188 representantes a la Cámara, pues la coalición de gobierno tienen 95, fundamentalmente el Pacto Histórico, el Partido Liberal, todas las curules de paz que se sumen, el Partido Común que también se suma a esa coalición, las circunscripciones afro, el MAIS y ahorita pues la Alianza Verde y Centro Esperanza, que aunque pues, estuvieron un poco fracturadas, pues ya vimos que en el marco de la lógica del nuevo gobierno están sobre todo pues respaldando al gobierno. Igual en Senado, de los 108 gobierno casi con 53, con las mismas fuerzas más o menos, y están, digamos, los sectores políticos tradicionales haciendo la fuerza de independientes, lo que nos deja en la oposición, pues en la oposición pura, digamos, casi que al centro democrático únicamente, y de pronto a Verde Oxígeno de Ingrid Betancourt, que es más una postura individual de ella, porque vimos que al doctor de la Calle, pues los dos, el senador que tenían con Humberto de la Calle y Carvalho en Cámara, pues ya dijeron que van a tener una postura independiente y de hecho pues fueron expulsados del partido. Entonces, sin duda que está en una posición muchísimo más favorable y eso tiene de bueno y de malo. Depende en el sector en el que estemos y cómo lo miremos. Pues de una parte sí va a tener una mayor probabilidad de implementar su agenda, pero eso también implica que haga una cantidad, que para hacerlo tendrá que hacer una cantidad de concesiones con distintos actores políticos, muchos de ellos más abiertos al diálogo que la lista original del pacto histórico, lo que de hecho ya ha generado tensiones dentro del mismo acuerdo nacional, ¿no? Hemos visto ya como, por ejemplo, Roy Barreras ha sido atacado por Bolívar en distintas oportunidades, pero entonces eso abre un espacio de diálogo más amplio con otros sectores, entonces sí, más probabilidad de éxito de la agenda legislativa del gobierno, pero al mismo tiempo un mayor espacio para negociaciones políticas que ya también estamos viendo se están traduciendo en los cargos en el Ejecutivo. Lo mencionaba Jorge, pues José Antonio Campo,
creemos que dio un parte de tranquilidad por su trayectoria. Sí, es una persona que viene de una postura más a favor de las políticas industriales, lo ha dicho en los distintos sectores, en su paso por los organismos internacionales, muy enfocado hacia una economía, hacia el desarrollo, creyente de un banco central, no solamente enfocado en la protección de la política monetaria, sino también pensando en ese tema de la economía para el desarrollo. Entonces, sin duda, un cambio frente a las posturas más ortodoxas. Al mismo tiempo, un ministro de Hacienda con un perfil de mucho más peso a nivel internacional. Ahí, como decía Jorge, Álvaro Leiva probablemente desde Cancillería tendrá un rol mucho más centrado hacia la paz, pero podemos ver casi que en la figura de José Antonio Campo, un canciller desde lo económico, que eso también va a ser muy, muy positivo para el gobierno entrante en la medida que tendrá también un vocero muy creíble y que conoce muy bien pues las aguas en el campo internacional. Cecilia López, también han preguntado bastante por ella en el chat y se relaciona mucho en los temas prioritarios de su sector con José Antonio Campo, porque los dos hicieron parte central de la misión rural. Entonces podemos ver, digamos, la misión rural es un buen punto de partida para entender dónde estarán las prioridades tanto del ministro de Hacienda como de la ministra de Agricultura en lo que resta en lo que será pues este nuevo gobierno. El nombramiento de Luis Carlos Reyes en la DIAN, también muy en esa lógica de lo que plantea José Antonio Campo. Ya como lo mencionó Jorge, podemos, en principio, si es exitosa esa reforma tributaria que va a ser la prioridad del gobierno en materia de agenda legislativa, podemos olvidarnos de las grandes exenciones a los grandes sectores, una apretada a las rentas en las personas naturales, ya lo ha dicho en distintos escenarios, tanto el ministro como el mismo Reyes, que el que tenga más de 10 millones de pesos, pues va a tener un incremento en los impuestos, que las exenciones individuales de renta no van a exceder de 4 millones de pesos y que van a perseguir con mucha más fuerza la evasión de impuestos, incluso siendo más exigentes con los temas de la vinculación del derecho penal para los grandes contribuyentes que no acepten estos temas. Entonces, sí, perdón. No, hay un tema ahí que me parece importante porque veo que hay dos preguntas que giran alrededor de la ministra, Cecilia López. Y creo que es importante nuevamente decir, una cosa es hablar con el deseo y con la intención, y ojo que el foco, el corazón de la narrativa se llama productividad. Productividad y en el sentido de producir los alimentos que necesita el país, producir lo que le permita el sustento. Entonces ahí viene, y retomo la palabra, el mensaje o la pregunta de alguien que decía, sí, pero es que en el pasado nos atacaron. Es un gobierno que en campaña nos atacó y nos cuestionó. Esta vez directamente Gustavo Petro no, pero sí lo hizo a través de Francia. Y sí existe una realidad porque se hace un match en tema de productividad, tamaño de la tierra, propiedad de la tierra y efecto de esa productividad. Y ahí es donde hay un gap grande, y eso es conversación que hemos tenido, donde sí es importante que se haga entender, tener mayor claridad de el efecto sistémico que tiene la palma en Colombia, que es algo que se conoce, pero que no necesariamente se ha hecho un ejercicio de mencionamiento real de lo que significa. ¿Qué tan claro lo tienen o no en el gobierno? Mal haría yo en afirmar en este momento esa postura como tal, pero sí es claro que quieren tener es un ejercicio de mayor productividad, de mayor entendimiento y mayor propiedad de la tierra para que efectivamente tenga ese foco productivo que le permita al pequeño y al mediano tener una mejor posición desde el punto de vista de equidad. Entonces, por eso también se habla del catastro multimodal, del castigo a esa propiedad excesiva de tierra que no está siendo lo suficientemente productiva. Y ahí es donde toca precisamente también cerrar unas brechas de entendimiento, de percepción de lo que significa X o Y cultivo versus o X Y producción. La ministra incluso hace la referencia con el tema de ganado, está posicionado el tema que el ganado es uno de los factores contaminantes y que ahí se podría reducir una huella importante.
que si el de la DIAN dice que si grabamos las cabezas de ganado, 15.000 pesos por cada cabeza de ganado, pues ahí están 4 billones de pesos para subsanar el hueco fiscal. En fin, hay una cantidad de imaginarios y definiciones que son fáciles de decir. Volvemos a la expresión de campaña. La pregunta es, ok, ¿y eso cómo lo piensa materializar? ¿Y eso cómo lo piensa resolver? En ese entretanto es que hay cabida precisamente para llenar vacíos de información, para subsanar desinformaciones o percepciones erradas que eventualmente puedan existir. Creemos que precisamente el sector palmero tiene un potencial gigantesco para dar a conocer el efecto que tiene. Si de por sí no se conoce el tamaño en extensión que tiene, hay que ahondar en el mensaje del efecto que tiene sistémico en el ecosistema al que pertenece. Si se lo mira simplemente desde la productividad, la gente no ve el producto como tal. No es algo que pueda visualizar fácilmente. Pero los efectos que tiene como industria sí son fácilmente evidenciables. En desarrollo cooperativo, en desarrollo de comunidades, en desarrollo de educación, en desarrollo de vías terciarias, en empoderamiento de la mujer. Hay una cantidad de frentes que puede trabajar, que eso es lo que no sale en la narrativa del gobierno. Les digo, honestamente estoy convencido por un tema de desconocimiento, porque hay muchas cosas que hacen match perfecto de lo que ustedes hacen con lo que el gobierno plantea lograr. Lo que puede haber es una oportunidad de apalancamiento si existe una base sólida sobre claridad sobre lo que sí es y lo que no es. Perdón, Andrés, que me interrumpí ahí. Porque No, de acuerdo, y muy al lugar la intervención porque creo que empata muy bien con el punto para cerrar ya lo del Ejecutivo, que es la importancia también de estar haciéndole el seguimiento a esos nombramientos. José Antonio Campio, como decimos, es probable que tenga una agenda bastante coordinada con Cecilia López por el tema de misión rural. Y a eso toca sumarle, por la prioridad en los temas de paz y por la prioridad en los temas ambientales, que probablemente la ministra de Ambiente también se sume a esa articulación entre esos tres sectores, Susana Muhammad, con una, digamos, perspectiva así un poquito más, si lo queremos decir así, hacia una visión un poco más radical desde lo ambiental. Entonces va a ser muy importante hacerle seguimiento a esos tres sectores, sumándole adicionalmente el tema de la JEP y la justicia transicional, que está atado a esos otros temas y que ya sabemos va a ser una prioridad para el gobierno que viene, y el nombramiento de Murillo en Estados Unidos pues reafirma, digamos, esa hipótesis, la importancia de lo ambiental y la importancia de todo lo que tiene que ver con paz, no solo desde la agricultura, sino también desde la justicia transicional. Y ahí es muy importante que el sector privado en su conjunto y en particular aquellos miembros del sector privado que estuvieron o están en zonas del conflicto, pues también prendan las alarmas y estén adecuadamente preparados para ese activismo judicial que probablemente también se incrementará. Simplemente quería cerrar como con esos temas adicionales a los que usted ya había mencionado, Jorge. Hay una pregunta que no es para nosotros, es más para usted, Nicolás o Juan Fernando. No, eso iba un poco a decir yo que ya Jorge y Andrés nos han dado un buen contexto, digamos, de lo general, de lo que se ve y del rol que seguramente desde el sector privado vamos a tener que asumir. Yo creo que, como bien dice Jorge, hay un par de preguntas que yo creo que le dan incluso un espacio a algunos de los elementos que yo sé que Nicolás también quería compartir. Así que pues nada, antes de abrir a preguntas como tal, que algunas ya ustedes las fueron resolviendo, sí quería que Nicolás nos ayudara un poco con esas inquietudes que presentaron y con algunas reflexiones que seguramente él tiene de esta primera parte que ustedes muy amablemente nos han compartido. Sí, sí, efectivamente. Yo creo que pues Jorge y Andrés nos presentan una serie de reflexiones que nos ayudan a entender mejor en medio de mucha incertidumbre, porque yo coincido en que estamos en ese punto donde se ha empezado a conocer ya algunas cosas más en concreto, pero seguimos teniendo mucha incertidumbre respecto del el equipo de gobierno completo y finalmente qué es lo que el gobierno, de lo que dijo en campaña, va a buscar priorizar e implementar ya como gobierno. Y yo creo que ahí hay como dos elementos que yo rescato de lo que ustedes dijeron, pero que quisiera ahondar un poquito. Lo primero es que Jorge es muy claro en decir que si bien el gobierno tiene mayorías
en el papel, las negociaciones con el Congreso de la República, quienes hemos tenido la oportunidad digamos, de interactuar con el Congreso, sabemos que no son prioritariamente negociaciones, digamos, conceptuales e ideológicas, son negociaciones donde cada partido, cada bancada y cada congresista pues busca un beneficio específico a cambio de apoyar un proyecto de ley o una reforma. Y aquí es muy importante diferenciar lo que el gobierno va a poder hacer autónomamente, porque sean decisiones que dependan de resoluciones, decretos, de lo que tiene que implicar cambios de ley, incluso los que implican cambios constitucionales, que son, ahí se empieza a abrir el abanico donde las digamos, coaliciones que se han ido armando, pues empiezan a hacer un poco más difícil empujar esa agenda. Y como decían Jorge y Andrés, pues la agenda de campaña era muy ambiciosa y el nombramiento de los primeros ministros, que en la línea tal vez de lo que dice Jorge, que uno debe empezar a identificar lo que es más oficial, y una de las preguntas es la forma como nosotros hemos entendido esa oficialidad es los designados ministros son los que empiezan, pues más allá del presidente electo, por supuesto, a reflejar eso que es más oficial, y es ya cada uno de estos ministros qué es lo que va a priorizar en su agenda y en su gestión. Y pues ahí uno ya empieza a ver que cada uno de los ministros, si lo hablamos fundamentalmente por los que más directamente están relacionados con nosotros, que son Hacienda y Agricultura, entre otros porque también fueron de los primeros que fueron nombrados, ciertas diferencias entre las propuestas de campaña y la forma como ellos han matizado y priorizado esa agenda de trabajo para, pues ya en cabeza de ellos mismos. Entonces, digamos, esa relación entre lo que puede hacer el gobierno autónomamente, lo que puede hacer a través del Congreso y lo que requeriría cambios constitucionales que involucraría también a las Cortes, pues creo que definirá en buena medida lo que es factible de lo que, digamos, va a tomar más tiempo o que definitivamente terminen abandonando simplemente por la realidad de lo que es gobernar. Esa es como una primera reflexión que yo creo que es muy importante en la línea de estar muy atentos y ir identificando qué dicen ya los funcionarios definitivamente. Por ejemplo, el director de la DIAN ya desmintió la propuesta de grabar el ganado, porque dijo pues que eso lo había hecho él como académico hace 2 años, pero que eso no era la tarea que le habían puesto ahora como director de la DIAN. Entonces yo creo que en eso de no dejarse enredar mucho con los mensajes, pues es muy exigente porque finalmente a uno le llegan cosas por redes sociales, otras por reportes, otras lo que dice la gente en la radio, y hace un poquito difícil ese ejercicio. Pero para contestar muy rápido, porque no era el propósito de la tertulia, pero sé que hay expectativa, por supuesto que nosotros como gremio hemos iniciado el acercamiento con el equipo de gobierno, y particularmente con el equipo del Ministerio de Agricultura, tanto el equipo de Empalme como con la ministra designada. Y debo decir, y está conectado con el comentario que acabo de hacer, que yo identifico ya en los funcionarios del Empalme y en la ministra una visión mucho más pragmática de lo que se viene, la conciencia de que los gobiernos, pues 4 años parecen mucho, pero 4 años es muy poco, y que si lo que quieren es lograr resultados, sobre todo en esos primeros días que son los que de alguna forma marcan el derrotero de los gobiernos, pues les toca trabajar en buena medida con lo que hay, sin perjuicio de ser muy explícitos en el reto que enfrentan y la necesidad de que, como decía Jorge hace un rato, el sector privado los apoye y los ayude a atender las demandas de quienes mayoritariamente eligieron el gobierno entrante, y la importancia de seguir apoyando las empresas y los sectores que ya están establecidos. Y siento que en eso pues tenemos la fortuna, como lo mencionaron Jorge y Andrés, pues que este es un sector que en muchas cosas conecta con las prioridades del gobierno. Somos un sector productor de alimentos, somos un sector cuya actividad está basada en el campo, somos un sector que tiene una dispersión geográfica en la cual se vinculan productores de distintos tipos, en tamaños, en culturas, en etnias,
Entonces tenemos mucho que ofrecer a esa propuesta de gobierno y yo soy, con la información que hay disponible y con la actitud que hemos percibido hasta ahora, relativamente optimista con lo que podemos trabajar con el nuevo gobierno. Estos son como dos medio comentarios, uno para responder a la pregunta que nos hacían en el chat, pero no sé si sobre el primero tengan alguna sensación, Jorge o Andrés, de lo que puede implicar para el nuevo gobierno. No, para el nuevo gobierno yo creo que hay, precisamente está abriendo los canales y eso es algo que hay que reconocer. Y en la medida que abra canales, el error que no se puede cometer es el de quedarse callado. Hay que precisamente aprovechar los canales para decir, mire lo que hay, mire lo que existe. Es un gobierno que está diciendo, no queremos destruir valor, queremos generar valor. Hay cosas que sí van a cambiar porque desde su perspectiva destruyen valor social o valor ambiental. Pero si uno logra mostrar que es una industria que transforma ecosistema, que genera valor a la sociedad, pues no hay razón para que no lo reciban. ¿Qué pasa? Hay unas conversaciones estructurales, llámese tierras, hay unas conversaciones estructurales, llámese temas de seguridad, hay unas conversaciones estructurales, llámese equidad o formalidad también laboral, pues son conversaciones en las que hay que entrar a revisar minucia. Una de las preguntas por ahí que está diciendo es el tema de grabar las tierras no productivas. Hay que ver cómo va avanzando esa conversación y uno tiene que participar en la conversación precisamente para decir son productivas de otra manera, pero son productivas. Entonces, lo que no puede quedarse imaginario es que no son grandes extensiones y alguien decía en algún momento de la conversación es que es una planta por X metros y uno dice, sí, pero pues es que mire cuánto genera eso en empleo, cuánto genera eso en educación, cuánto genera eso en otras cosas. Es saber llevar la dimensión, lo que significa la productividad y no simplemente es el tema del pan coger de que todas las personas en Colombia puedan tenerlo, sino que sea una manera equilibrada y justa que le genere valor al individuo y le genere valor a la sociedad. Todas esas conversaciones es importante tenerlas, pero volvemos esto no puede quedar solamente en una voz, llámese Fede Palma. Ahí es donde precisamente la discusión es, mira, acá solamente hay 61 personas. Esto no puede, o más, te aprendí la cuenta. Esto no puede ser solamente Nicolás. Es Nicolás que reúne la voz de muchos, pero cada quien también haciendo su tarea de multiplicar esa voz acordada, esa voz entendida como sector. El reto está en que precisamente no haya silencios, no haya ausencias. Es un momento de cambio y en el momento de cambio uno o está en las gradas o está en la cancha. Y acá hay que estar en la cancha. En la transformación hay que ser parte de la transformación, porque si no simplemente vamos a ser meros observadores y nos va a tocar aceptar la realidad que nos pongan. Entonces sí es un momento de interacción, sí es un momento de mayor participación empresarial desde la comunicación misma o desde los asuntos públicos. Y ojo, al tener las conversaciones de asuntos públicos no significa tomar partido, no es que usted es de gobierno, usted no es de gobierno, no, es que yo creo en esto. Y alguien preguntaba, ¿hay que cambiar la hoja de ruta? No, no hay que cambiar la hoja de ruta. Lo que hay que entender esa hoja de ruta, cómo se adapta al momento. Y hay que saber llevársela a grupos de interés nuevos que están en el poder y que tienen que entender. Alguien me hacía la afirmación, o se hacía la afirmación, antes de que quedara Gustavo Petro como presidente, no, es que cambian ministros y cambian vices y cambian asesores. No, de pronto ahora sí pueden cambiar incluso niveles más abajo en las agencias, pueden cambiar niveles más abajo en los ministerios, y esa concertación y ese entendimiento de quién soy yo cobra más relevancia en ese sentido. Por eso la articulación, por eso la coalición, por eso las agendas colaborativas son cada vez más importantes y no son delegables. La voz no puede ser delegable, ni la actuación puede ser delegable. Entonces sí tiene que haber un rol distinto por parte del empresariado y también, permítanme el beneficio inventario de lo que voy a decir, y es, no lo miren desde Bogotá, hay que mirarlo también en la región, hay que llevar, o sea, la presencia, la vitalidad y la visibilidad tiene que ser también en las regiones, por escasa que sea, porque sabemos que pues, en algunas zonas rurales dicen, no, pues no, hay poca presencia del Estado, pues bueno, llegó el momento de trabajar con esas comunidades, llegó el momento de ser mucho más exhaustivo en esa conversación, en esa visibilidad del alcance que tiene el efecto del sector. De acuerdo, hay tal vez son dos comentarios adicionales. Yo creo que varios de los que estamos aquí, que hemos estado en el sector público, pues sabemos que es distinto uno como funcionario público cuando hay un acercamiento por parte del sector privado, cuando es en esa perspectiva colaborativa, ¿sí?
que llega, eso se valora mucho y los que hemos sido servidores públicos pues podemos dar fe de ello, que el privado entienda la necesidad que uno está teniendo y de forma altruista diga, oiga, yo desde mi sector tengo esta capacidad para aportarle a ese objetivo, y eso al final, por supuesto, se traduce en una generación de confianza que va a ser beneficiosa para las dos partes, pero es distinta la conversación si uno llega en esa lógica y el inicio de cualquier gobierno pues es una gran alternativa. Y el otro punto es, también desde cuando uno está sentado en los zapatos de lo público, da mucha tranquilidad y mucha confianza frente a los actores privados cuando son los actores del ecosistema quienes hablan a favor de las mismas empresas, ¿sí? Porque hay un discurso, pero hay un discurso respaldado por una gestión. Entonces, ahí también cobra una mayor relevancia esa gestión adecuada de los stakeholders y también hacerla visible, porque eso es otro tema que hemos visto mucho en la gestión de asuntos públicos. Cuando entramos ya a analizar la gestión de las empresas, se hacen muchas cosas, pero lo que no se cuenta, lo que no se visibiliza, pues muchas veces queda ahí y se reduce el impacto y la posibilidad de generar confianza con esos interlocutores públicos a los que queremos llegar. Entonces, esos dos aspectos también son importantes. Con un elemento ahí de lo que está diciendo Andrés, visibilidad no significa medios de comunicación. Ojo, somos un país escaso en medios de comunicación. Entonces, con mayor razón, la búsqueda de otros canales, otros mecanismos de llegar con lo que hacemos, con el resultado y con el impacto que tenemos, tiene que darse por otras vías. De pronto requiere más esfuerzo en tiempo y en otro tipo de recursos, sí, pero no piensen desde el punto de vista de visibilidad solamente mediática. Sí, muy de acuerdo con ese último comentario que la visibilidad tiene mucho que ver con los actores y los grupos de interés. Yo ahí, de hecho, quisiera recoger un trabajo que hicimos con ustedes, con FTI, hace un poco más de un año, en el que FTI nos ayudó a verificar la imagen del sector. Y lo miramos, si Jorge y Andrés recuerdan, lo miramos a nivel de la opinión pública, donde evidentemente hay un gran desconocimiento. La principal conclusión es que realmente no nos conocen, ni siquiera tienen una mala imagen, sino que realmente no nos conocen. Pero sorprendentemente, y esto lo menciono un poco hablando de esos grupos de interés, cuando ya miramos en las comunidades palmeras, en los municipios donde está la palmicultura, la imagen de la palma es muy positiva y reconocen que genera empleo y reconocen que trae desarrollo. Entonces, yo creo que parte de la discusión, como bien lo dice ahora, es cómo logra uno, entre otras cosas, eso que ya está muy claramente definido en nuestro espectro más cercano, cómo logra uno ampliar la discusión para que otros actores, que es a quien nos interesa que vean eso que es una realidad, pues lo vean. Y ahí conecto también con lo que decía Nicolás y ambos, tanto Jorge como Andrés, que el sector palmero, la verdad, tiene muchos puntos en común con el programa de gobierno. Yo diría que el sector palmero tiene muchos puntos en común con cualquier programa de gobierno, porque es que nosotros hacemos mucho de lo que siempre proponen, ¿no? Más desarrollo, más inclusión, más tema rural, más... Eso está con más o menor énfasis y ahí nosotros pues tenemos cosas que aportar y eso es lo importante que hay que ver cómo recogemos y cómo mostramos muy bien ante los grupos de interés en un momento donde pues falta ver cómo se decantan las cosas. Yo creo que el otro gran mensaje que nos da Jorge y Andrés es hay que tener un compás de espera en el sentido de ir monitoreando, ir viendo qué va pasando en este corto tiempo antes de tomar ciertas decisiones que pueden ser apresuradas. Y lo menciono, y yo sí quisiera de pronto que Nicolás nos complementara con esto, porque hay un par de preguntas que yo creo que tienen que ver con esto, y es, hay un par de preguntas acerca de, bueno, ¿y qué escenario hay frente a un gobierno que de pronto pueda estar en contra del biodiesel? O otra pregunta que hay por ahí también, que podríamos pensar de cara a si vale la pena o no vale la pena invertir en este momento, si se continúan o no con las inversiones, o sea, esa incertidumbre nos pone mucho a pensar y yo creo que ahí vale la pena que le contemos un poquito a los palmeros, pues yo diría cómo tener paciencia, pero ahí sí quisiera que ustedes nos ayudaran un poco, tanto Nicolás como luego Jorge, alrededor de eso. Yo creo que ese primer punto es un punto que es muy relevante porque
Fíjense que ahí se unen dos prioridades del nuevo gobierno. Por un lado, la prioridad que le ha querido dar al tema de la producción de alimentos, la preponderancia y el apoyo a la producción de alimentos que se da en un contexto de inflación de alimentos mundial que justo llegó después de la pandemia, donde se habían agravado los problemas de pobreza en nuestro país, pues por la pérdida de ingresos de muchos hogares colombianos que dependían pues de la actividad económica del día a día y con el grado de informalidad de nuestro país, pues no tuvieron ingresos por muchos meses. Y se junta con la prioridad que le quiere dar a la transición energética, ya lo mencionaba Jorge. Entonces yo creo que nuestro sector tiene un reto en comunicarle al nuevo gobierno que este es un sector que tradicionalmente ha sido capaz de atender los dos mercados. Por una parte, ha sido capaz de producir suficiente aceite para atender las necesidades de consumo humano, tanto alimenticio como no alimenticio, y paralelamente atender la provisión de la materia prima para la provisión de biocombustibles, particularmente del biodiesel, e incluso hemos tenido excedentes para la exportación. De los anuncios, digamos, previos a la etapa de empalme, y sin duda no se lo oí a la ministra Cecilia López en la primera conversación que tuvimos con ella, algunas personas cuestionaban si se debería promover la producción de combustibles renovables a partir de materias primas que pudieran ser alimentos. Y yo creo que a diferencia de lo que ha pasado en otras partes del mundo, nosotros no tenemos por qué enfrentar esa disyuntiva porque nosotros no estamos produciendo biocombustibles a costa de desatender los mercados de consumo humano, y yo creo que ahí depende mucho de nosotros de comunicar correctamente ese mensaje. Y por otro lado, más allá de si la preferencia del nuevo gobierno será basar la transición energética en los biocombustibles, lo cierto es que, nuevamente, como dije hace un rato, 4 años parece mucho, pero realmente son poco para muchas de las propuestas que ha hecho el nuevo gobierno. Y es difícil pensar que uno va a hacer una transición energética acelerada si no parte de lo que hoy en día a corto plazo es factible hacer. Entonces yo creo que ahí también tenemos nuevamente como un punto adicional de aporte a esa agenda, y lo importante es que sea claro para el nuevo gobierno que nosotros no estamos sacrificando la seguridad alimentaria por cuenta de apoyar también la transición energética, que son cosas que nosotros podemos hacer simultáneamente. Y antes de pasarle la palabra a Jorge y Andrés, quería meter la cucharada con una inquietud que yo he tenido de tiempo atrás, y es que si bien todas las campañas tenían unas prioridades, la realidad es que el país en este momento está en un punto muy complejo en muchos frentes, que de alguna manera, siento yo, le van a determinar en buena medida la agenda al nuevo gobierno. Y creo que ya mencioné el tema de la inflación de alimentos y el riesgo que eso tiene en la estabilidad social. Y el segundo diría que es el tema de seguridad, que se ha agravado, digamos, paulatinamente ya en muchas regiones, incluidas zonas palmeras, con esta, digamos, atomización de los grupos al margen de la ley, pues se ha complicado mucho, y siento que si bien esa no fue una bandera de campaña de este gobierno, es evidente que el presidente electo es consciente de eso porque se ha tomado su tiempo para designar el ministro o ministra de Defensa, incluso ha mencionado que el Ministerio de Defensa lo ejercería directamente él como comandante en jefe. Entonces quisiera saber cuál es su sensación sobre ese tema, y si hay algún otro tema que crean que también definirá o delimitará mucho la agenda del gobierno y las prioridades de corto plazo. En el primer tema estamos de acuerdo. Ahí no es esperar a ver qué pasa. Es tarea nuestra ayudar a que sucedan cosas. Es un poco los psicólogos dirían el locus de control interno o externo. Yo puedo quedarme esperando a ver cuáles son las externalidades y qué deciden por mí, o yo me meto en la conversación y le planteo posibilidades, planteo la hoja de ruta que tiene el sector como tal, que es absolutamente positiva, que tiene mucho. Si tuviéramos 4 meses antes y miráramos la hoja de ruta, decimos, wow, o sea, esto es un tema de sostenibilidad, es un tema ambiental, tiene
un camino a seguir que es de aplaudir y de resaltar. Entonces es más un ejercicio de, venga, señor gobierno, lo pongo a disposición lo que tengo, encontremos los puntos en común, no las diferencias. No es el tema de las extensiones de tierra, no es el tema del uso del agua, no es el tema, no, venga, le digo, mira el valor que estamos generando y hay que poner la conversación en positivo porque le genera valor a ambas partes, le genera valor a la sociedad. Eso por un lado. Y por el otro, y en esta yo sé que Andrés va a meter la cucharada porque ahí tenemos de pronto líneas distintas. Mi sensación con lo que tiene que ver con seguridad es, el problema está, pero es un gobierno que por las mismas características y en la línea y la postura que tenía en otros momentos con relación a la violencia, le queda muy difícil reprimirla. Y en ese orden de ideas, la forma como la va a tener que abordar tiene que ser distinta o por lo menos no dándole protagonismo. Creo que parte de la lógica que están utilizando es démosle relevancia a lo que la gente quiere oír, no a la que realmente se necesita. Seguridad es un tema que realmente se necesita, pero la conversación en el tema de empleo, acceso, seguridad social, tema salud, etcétera, son los temas que alimentaron la campaña y por el que la gente fue. Fíjense que seguridad no era uno de los temas de campaña. Sin embargo, es una realidad nacional. Entonces, ojo con la realidad de la campaña. Entonces, tiene que empezar a hacer un match. Y desde el punto de vista, se los mencionaba tangencialmente, en la relación con los militares, fíjense que en el cierre de campaña hubo un ruido ahí incómodo y el mismo presidente electo decía, quiero ver si efectivamente las Fuerzas Armadas van a responder al mandato constitucional de responder al presidente de la República. Entonces ahí también por eso, entre todo ese ruido, que no, que está buscando una ministra de defensa, ojalá de corte civil. ¿Para qué? Para que administre, para que sea mujer y para que balancee las cosas. Creo que sin lugar a dudas esa va a ser tarde o temprano uno de los puntos de agenda que se le van a activar. Porque una vez que empiece a tener, llamémoslo, unas victorias tempranas, en donde empieza a tener una hoja de ruta mucho más clara, inmediatamente le va a saltar el tema de seguridad, seguridad, seguridad. Fíjense que le ha pasado a los mandatos en algunas alcaldías que llegan con una narrativa, pero que tarde o temprano el tema de seguridad se dispara. Y es algo que van a tener que tener la intervención de qué manera, no lo sé, cuál va a ser la relación de las Fuerzas Armadas, todavía no se sabe, no está con suficiente claridad. Lo que sí es un llamado, y creo que hace parte también de esa misma narrativa que tiene que poner el empresariado sobre la mesa de, señor presidente, buenísimo todo lo que usted está diciendo, magnífica la reforma que usted está proponiendo, podemos entendernos acá, pero este tema no lo puedo abandonar, porque si con ese tema el resto de las cosas no funcionan. Tres comentarios frente a ese último punto del tema de seguridad. Uno, la propuesta de la creación del Ministerio de Paz y Seguridad que ya ha mencionado Roy Barreras en los últimos días. Entonces, está clarísimo que va a ser una prioridad del gobierno en el legislativo. Va a ser muy importante hacerle el seguimiento. Inicialmente se había propuesto que pasara al Ministerio del Interior. Ahora se está hablando de una nueva cartera donde van a entrar a jugar el tema de paz y el tema de seguridad de la mano. Entonces, ahí muy importante hacer ese seguimiento, muy importante hacerle el seguimiento a cómo va a ser la articulación del tema con los actores locales y territoriales. En Bogotá probablemente habrá una mayor articulación. Al crear ese ministerio, Petro ha tenido tradicionalmente una mejor relación con la policía que con las fuerzas militares. Pues no en vano su coordinador de empalme es un ex general de la policía. Entonces ahí va a ser importante hacer ese seguimiento. El segundo tema es el tema de la política antidrogas. Claramente buena parte de las dificultades en materia de seguridad tienen que ver con ese empoderamiento de los grupos armados al margen de la ley que han logrado crecer y consolidarse en las zonas rurales gracias al incremento, entre otras, de la mayor productividad por hectárea de los cultivos de coca, y pues que ese es un negocio que sigue andando pese a los esfuerzos del gobierno actual. Entonces, enfrentar ese fenómeno con una perspectiva más asociada a las políticas incluidas en el acuerdo de paz, sin glifosato, sin otras herramientas como la erradicación forzada, etcétera, pues va a ser seguramente un desafío importante
el gobierno tendrá que hacerle frente. Y un tercer punto es también cómo va a jugar ahí la relación con Venezuela, que buena parte también de los insumos para esa ola criminal, especialmente en la parte oriental del país, pues tienen que ver con esos huecos de poder en la frontera. Entonces, también interesante hacerle el seguimiento a esa nueva relación con Venezuela también, cómo le va a dar manejo a ese tema de seguridad y cómo juega ahí también el proceso de paz con el ELN y cómo si llega a ser exitoso, no repetimos el mismo error que ocurrió con las FARC, de que sale un actor de poder y termina fragmentándose el tema, multiplicándose sus impactos. Entonces esos son tres aspectos claves respecto al tema de seguridad en lo que será el próximo gobierno. Un comentario rápido con el tema de seguridad también, en el sentido de los acuerdos existentes de paz con las FARC son un vehículo, un fast track que le permitiría al gobierno tomar ciertas medidas o viabilizar algunas de las iniciativas que tiene, en materia social particularmente, en escuchar las voces, en el amplificar los escenarios de intervención social para la decisión sobre proyectos o no, llámese infraestructura, llámese agro, llámese de distinta índole. Entonces también hay que estar muy atento a cómo ese vehículo que está andando, que está teniendo un músculo o que tiene un mayor eco debido a los pronunciamientos de la comisión y demás, entonces encuentran una viabilidad para los proyectos, no necesariamente por Congreso, no por decisiones, sino a la luz de los acuerdos, encontrar una autopista para materializar proyectos de carácter social. Bien. No, muchas gracias de nuevo. Yo he estado revisando las preguntas. La verdad, hemos evacado la gran mayoría. Yo creo que hay unas muy concretas acerca de, por ejemplo, del tema de las tierras y los reclamantes, que cómo se considera que se van a manejar. Y diría que la otra tiene que ver, es algo similar, porque son son los temas que generan más incertidumbre, ¿no? Por los anuncios. Y el otro tema es un poco el de las decisiones de inversión, ¿no? De qué tanto habrá que esperar a tomar decisiones de inversión, especialmente en este sector. Y yo quisiera cerrar de pronto como para terminar de ahondar esas cosas que las personas que nos han hecho las preguntas y los que han participado a través del chat dejaron pendientes con esos dos temas. Un poco ese tema de tierras, ¿sí? Que estamos como analizando hasta ahora, sobre todo con anuncios, y un poco el tema de ambiente de inversión, que yo creo que eso por donde empezamos con los anuncios de los ministros pesados, digamos, de tanto de Hacienda como de Agricultura, ahí hay mucha relación con estos dos temas, ¿no? Así es. Sí, en materia de inversión, mucho. Acuérdense que cuando la niebla está espesa, uno no corre. Uno anda, pero va paso a paso. No toma decisiones radicales. Y en algún momento, pues seguramente la niebla o la bruma se disipa un poco. No, yo creería que respondiendo puntualmente ese punto de inversiones o de qué hacer en este momento es business as usual, pero con el radar particularmente prendido y estando listo a tener una postura en las conversaciones que sean relevantes. No esperar a que pasen las cosas, sino estar uno del lado de... Uno también tiene que estar del lado del cambio, pero gestionando el cambio como quiere que suceda. Es verdad. Y de pronto un comentario que es particularmente especial para el sector palmero, y es que tantos años de haber tenido una situación difícil y de bajos precios, disminuyó la disponibilidad de semilla. Entonces, incluso hoy el que quiera hacer buenas inversiones va a tener que esperar un poco porque no hay cómo hacerlo aceleradamente. Así que, quiéralo o no, vamos a tener un poco ese monitoreo de cómo evolucionan las cosas en los próximos 100 o 180 días ahí como para tener un Y mejor termómetro. importación de agroinsumos o capacidad productiva de agroinsumos en Colombia. Así es, correcto. Hay el tema de productividad, que es algo que nosotros hemos hablado muchísimo en otros espacios y con los palmeros permanentemente, sigue siendo algo a lo que hay que apuntarle y tratar de, por esa vía, tener mayor estabilidad en el negocio. Yo creo que es un mensaje que también sigue valiendo en lo que usted denominó, Jorge, como el business as usual o seguir
con la continuidad del negocio. Y yo quisiera cerrar con esta, y Nicolás, me parece una buena pregunta la que nos hacen aquí al final, acerca de qué estrategia de comunicaciones va a tener Fedepalma para visibilizar el impacto positivo del sector, para responder un poco al esquema mediático que vemos que ha tenido hasta ahora el presidente y el gobierno entrante. Bueno, sí, yo creo que me parece bien cerrar con eso, con cómo desde la federación vamos a recoger esa misma propuesta de Jorge. Bueno, hay que participar y hay que llegar a los actores clave. Entonces cerremos un poco con eso y vamos dando la despedida. Pues sin perjuicio de que Andrés y Jorge nos den algunas ideas adicionales, en lo que sí hemos coincidido con las recomendaciones que nos hacen hoy es que aquí es muy importante la proactividad. Yo creo que la federación ha sido consciente de la transición que se está viviendo y de la importancia de posicionar en el nuevo equipo de gobierno los aportes que este sector le viene haciendo al país y le puede, las ayudas o el aporte que le puede hacer al nuevo gobierno para cumplir con las prioridades que se ha trazado. Yo creo que cuando ya se supera la discusión política de una campaña, debe imperar el pragmatismo y afortunadamente, creo que Jorge lo ha comentado ya varias veces y también lo manifestó Juan Fernando con el estudio de percepción que hay, que este es un sector que tiene una cantidad de cosas positivas, de experiencia y de, como se dice, capacidad instalada para empujar esas prioridades que tiene el gobierno. Es muy difícil arrancar, ya lo he dicho 2 veces y lo voy a decir una vez más porque yo pasé mucho tiempo trabajando en el sector público y yo sé que los gobiernos llegan con agendas muy ambiciosas, pero los 4 años se pasan muy rápido. Y la forma de materializar buena parte de esas propuestas es aprovechando lo que ya está, alineándolo o haciendo ajustes para que se alinee un poco con las prioridades, pero esa es la base con la cual tiene que trabajar el gobierno. Y nuevamente yo digo que he entendido y he percibido en los funcionarios ya del gobierno, no necesariamente los de la campaña, sino los del gobierno, una receptividad y un pragmatismo que digamos haría clic con el pragmatismo de la federación. Por supuesto, las comunicaciones toca adecuarlas y yo interpreto de los comentarios que ha hecho Jorge hasta ahora, pues que nosotros tenemos que ser hábiles en vender nuestra historia a la luz de esas prioridades que tiene el nuevo gobierno. Eso no significa, y vuelvo a parafrasear a Jorge, abandonar la hoja de ruta para nada, es cómo nuestra hoja de ruta se adapta a esas nuevas prioridades y de esa forma el sector pueda, bajo un ambiente distinto, un contexto distinto, seguir apostando, porque nosotros somos un sector que por naturaleza es de largo plazo y no podemos estar ajustando cada vez que hay un cambio de gobierno la hoja de ruta porque sería imposible para este sector progresar en el tiempo. Entonces, para no quitarles los minutos de cierre, pues les pasaría la palabra a ver qué otras recomendaciones nos pudieran hacer. Creo que la más importante es la de no tenerle miedo a usar la voz. Es decir, cada quien en su escenario, en su ecosistema, tiene que encontrar la manera de hacerse sentir, de hacerse notar. Segundo, la confrontación per se no es mala. La discusión de las ideas no es mala. Y hay que saber oír y entender al otro. Aquí también hay que meterle inteligencia emocional y escucha activa. A veces creemos que porque hacemos las cosas bien, todo está bien y nos cerramos a la banda. Ojo, podemos estar convencidos y tener unos buenos activos reputacionales en el ámbito social o ambiental, pero hay que oír a las comunidades, hay que oír a los grupos de interés. De pronto sí hay cosas que, por pequeñas que sean, de pronto no hemos sido lo suficientemente receptivos y hay que saber transformar esa conversación y materializarla en un ejercicio de confianza que permita construir cosas nuevas. Lo decía al final de la presentación, el radar prendido. De verdad, la mejor recomendación es radar prendido y compartir y generar las agendas colaborativas. No actúen de forma aislada en el sentido de yo mi pedazo y si mi mundo funciona y el resto del mundo se está cayendo. No, articúlense con el resto y precisamente creo que Fedepalma en ese sentido es un muy buen escenario para compartir. Entonces los canales tienen que estar activos en el sentido de compartir, pero también de levantar la mano y de ayudar con argumentación, con ideas y demás para generar
espacios de co-creación y apalancamiento. Y por último, es un poco la invitación a la apertura mental. Estamos en incertidumbre, pero pues hay una realidad de un deseo de cambio, ¿no? Por ahí vi una frase que recién, apenas terminaron las elecciones, decía que se puede elegir al gobernante con el 51%, pero no se puede gobernar con el 49% en contra. Y hay un 49% que todavía tiene una voz y tiene un peso. Lo que no podemos hacer es caer en el error de la confrontación y la polarización. Entonces hay que encontrar los mecanismos para que esas conversaciones se articulen, y la mejor manera es encontrando los puntos en común, no los puntos de diferencia. Y como decía Nicolás, y no quiero pues parafrasear tampoco a todos los que hemos intervenido acá, hay muchas cosas buenas, hay muchos activos que vale la pena subir el perfil. Entonces, hagamos el ejercicio de contarle al mundo el impacto que tenemos y las cosas buenas que estamos haciendo y la hoja de ruta, que creo que es importante. Es que un gobierno es 4 años, pero un proyecto de ustedes es a 20, 30, me corrigen. Entonces, en ese orden de ideas, venga cómo balanceamos. Y no somos disímiles ni estamos lejos pues de las intenciones del gobierno en materia de productividad, de sociales, de mujer. Entonces, hay oportunidades para materializar. Andrés. Dos adicionales que creo que vale la pena reiterar que las hemos mencionado aquí varias veces. La primera es que las narrativas solas quedan huérfanas. Es muy importante tener presente que las narrativas tienen que ir respaldadas por acciones. Como decía Jorge, ustedes tienen la ventaja que tienen que mostrar. Entonces, ese sería un primer tema que vale la pena reiterar. Y el segundo, la importancia de ir en doble vía, tanto el gremio como sus afiliadas individualmente, pero que lo hagan de forma coherente y articulada, porque eso es también lo que va a dar un mayor respaldo a lo que queremos posicionar. Si el gremio va solo por un lado y las empresas delegan todo en el gremio, pues de pronto es menor el alcance que podemos lograr. Entonces sí es muy importante que vayamos en esa doble vía y que esa doble vía sea coherente y nos mostremos con una misma postura y una misma coherencia frente a los actores estratégicos. Totalmente de acuerdo. Yo creo que hay un mensaje que hemos estado dando, incluso desde antes de esta coyuntura del sector, y es que la unión es crítica y fundamental, y este probablemente es un momento donde hay que estar más unidos y coordinados. Y yo con eso quisiera despedirme con un mensaje ya más de comercial, digamos, de anuncio. Estamos a 70 días de nuestra conferencia internacional de palma de aceite, la última semana de septiembre. Es el evento más importante del sector palmero en las Américas. Por supuesto, todos saben que Colombia es el principal productor de palma de aceite en estas latitudes, y por eso nuestro evento es de grandísima aceptación. Así que no quería dejar de hacer esta invitación para los que no se han inscrito. La verdad que hemos tenido un número supremamente importante de solicitudes. Ya muchas personas han pagado su inscripción, lo que nos está haciendo pensar que en muy pocos días vamos a tener que anunciar que quedan pocos cupos y que ya no se van a poder hacer más inscripciones. Entonces, si alguien por ahí todavía lo está pensando, más bien que acelere su decisión y que nos acompañe en septiembre. Y de nuevo, Andrés, Jorge, muchas gracias. En el chat de la tertulia pusimos el link del artículo que ustedes nos compartieron, donde está además el documento del que estuvimos hablando hoy, para los que quieran ya en otro ambiente y con una lectura o con otras cosas, pues verlo con más calmita y entender ya de una manera más propia esas cosas de las que estuvimos hablando hoy. Y seguramente seguiremos discutiendo estos temas en la medida que evolucionen más adelante y tengamos un poco más que decir y tengamos también más respuestas, ¿no? Así que muchas gracias de nuevo por haber aceptado esta invitación y por haber compartido estos análisis y estas temáticas con los palmicultores. Al contrario, muchas gracias a ustedes por invitarnos. Muchas gracias, Jorge, Andrés, y una feliz noche para todos. Igualmente. Buenas noches.